Hola, Se escucha. hola, ¿Cómo está? Mucho gusto, un hola, placer. buenas tardes, ¿cómo estás, Samuel? Es un placer para mí también, Chévere. un grato placer. Saludo desde aquí, desde las Islas Canarias, en España. También saludos aquí desde Caracas, Venezuela. Nuestra añorada patria. Claro que sí. Ok, bueno, esto es para mí es un honor y un placer poder compartir con ustedes, con lo mejor de nuestra juventud y bueno, yo creo que podemos ir dando curso a esto, ¿no? Esto, a las estimadas amigas y estimados amigos que se vayan incorporando y que vayan viendo esta transmisión, estoy aquí con Samuel Goncalves Estrada, eh, voceo, portavoz o algún cargo en específico que deba decir de coordinador No, quizás. el Sí, presidente del movimiento. ok. Presidente del Movimiento Nacional Organizado Venezolano de Acción, NOVA, sus siglas son NOVA. Muy bien, esto, bueno, estoy aquí contigo y de verdad me llena de felicidad, de dicha poder compartir con ustedes, porque hace tiempo que vengo siguiendo su trayectoria. Los conocí gracias a las benditas redes sociales, que bueno, que son buenas para muchas cosas, malas para otras, pero en este caso fueron positivas porque me permitieron conocerlos a ustedes, su iniciativa, su proyecto, ¿no? Del cual por supuesto deseo saber mucho más y espero que esto me sirva a mí y le sirva a nuestros amigos que se conecten o que lo vean posteriormente cuando lo subamos a YouTube o aquí mismo en Instagram. Pues bien, cuando se trata de estos coloquios o entrevistas, ¿no? Para conocer un movimiento nuevo, una iniciativa nueva, claro, es obligado comenzar preguntando, por supuesto, esto de qué va el movimiento, de qué trata, cómo surge, sus objetivos, su filosofía, su proceder. Pero a mí me gustaría también agregar, contextualizar dentro de esa misma pregunta, porque no hace mucho tiempo atrás yo estaba conversando con el amigo Juan Carlos Díaz, director de Hechos Criollos, tuvimos también un coloquio, entrevista en directo, donde yo le planteaba a él, ¿no? Le planteaba, le daba mi opinión y al mismo tiempo le preguntaba la suya, le planteaba el tema de cómo la ausencia durante la etapa de la democracia venezolana, de este experimento democrático fallido que arrancó en el 58, la ausencia en la democracia venezolana de una derecha auténtica fuerte como opción de poder, una de las cosas que a mi juicio y al de él también contribuyó a llevar a la catástrofe en la cual no actualmente vivimos, ¿no? Después de aquellas experiencias que hubo en los años 60 y comienzo de los 70, precisamente de intentar crear esa opción de derecha auténtica como con Germán Borregales, la Cruzada Cívica Nacionalista de Marcos Pérez Jiménez, la candidatura de Uslar Pietro y experiencias posteriores como la de Reño Tolina, que lamentablemente no llegaron a buen puerto, ¿no? Y entonces no hubo en la democracia venezolana una opción de derecha auténtica. Y conversamos también en esa ocasión de cómo ahora, en la hora presente, en la actualidad, hay un furor, una ola de gente que está tratando de organizar en Venezuela una derecha auténtica. Esto, claro, podríamos entrar en un debate, pero eso nos llevaría una hora de lo que es la derecha o lo que no es. Simplemente con decir que es la oposición frontal y radical a cualquier forma de socialismo y que, bueno, y que está de acuerdo en algunas premisas básicas como la defensa del libre mercado como modelo de desarrollo económico, ¿no? Y claro, por supuesto, hay muchas variantes y hay muchos tipos diferentes de lo que podríamos calificar de hecha, ¿no? Entonces, pero lo importante es que ahorita hay una ola de gente, sobre todo gente joven como tú, que están tratando de organizar movimientos, partidos, iniciativas dentro de la órbita de lo que es generar esa auténtica derecha en Venezuela en la hora presente como una alternativa frente al régimen y frente a una oposición falsa colaboracionista que bien sabemos que está dominada por formaciones de izquierda que pertenecen a la Internacional Socialista. Entonces, como parte de tu explicación que ahora vas a dar sobre lo que es tu movimiento, cómo surge, sus objetivos y su filosofía, me gustaría saber cómo, si es así, como creo que es,
que esto se inserta de alguna manera en esa ola de generar nuevos partidos, nuevos grupos, nuevos movimientos, iniciativas de derecha auténtica en Venezuela, en el caso de ustedes, una derecha creo que bastante nacionalista, cómo se inserta dentro de esa ola actual y qué aporta dentro de la construcción de esa alternativa. Ahora, sin más, te dejo la palabra para que tú lo manifiestes. No, bueno, primeramente agradecido ante esta invitación. Eh, este, bueno, por lo tanto, Nova nace. Es gracias a la determinación o iniciativa de mi parte, porque Nova nació siendo un movimiento sin simpatizantes, sin miembros. Solamente fui yo el que dio las bases para levantar esa organización y posteriormente buscar nuestros simpatizantes para ir armando lo que vendría siendo ya la estructura ya concreta del movimiento. Bien, de hecho, Uh -huh. Nova nace ya en mi estadía en la Universidad Central de Venezuela. Yo ya tenía una idea planteada sobre formar un movimiento nacionalista. No nos centremos tanto en si es de derecha o si es de otra ideología. Lo importante es que tenga una convicción concreta, tenga un objetivo bien claro, que sea el de aportar un granito de arena a la sociedad. Ahora bien, ya cuando se concreta el movimiento, vamos en busca de nuestros simpatizantes, de nuevos miembros, para ir formando. Y Nova empezó a tener como objetivo la idea de concientizar al venezolano. A concientizar me refiero a divulgar nuestra historia, a divulgar los valores, a divulgar nuestra cultura, porque es algo que se ha venido apaciguando, se ha ido desapareciendo, borrando en toda la sociedad civil o la sociedad venezolana, claro está. Nosotros no buscamos ser una alternativa partidista, nosotros buscamos ser una alternativa que aporte ese granito de arena al país, a esta bella nación de lo que se denomina Venezuela. Bien, nosotros hemos venido trabajando de la mano de personas tanto intelectuales como estudiantes, etcétera, pero con el mismo, o mejor dicho, con el común denominador de buscando una alternativa, Uh -huh. aparte de lo que es la divulgación de todas las ideas, de todos los valores, para hacer la verdadera oposición en Venezuela, pero no como partido político, sino como venezolanos, unidos, que se haya una unidad política, ¿verdad? Una unidad auténtica, vida en Uh -huh. palestra política. Lo que han hecho es desilusionar, de hecho, tergiversar la historia, entre muchas otras cosas que han venido surgiendo por parte de esos partidarios y de esos partidos políticos, ¿no? Pero bien, ya nuestra ruta es clara, nuestra ruta ha sido clara desde que comenzamos con esto, ¿no? No va, no busca ni participar en palestra política, no busca un puesto gubernamental, no busca escarbar en el sector público venezolano, porque el sector público venezolano está corrompido. Está corrompido por las artimañas de aquellos que la han destrozado durante 20 años. Y no solamente estamos hablando del chavismo, estamos hablando también de la pseudoposición. La pseudoposición que se ha encargado de desilusionar, como dije anteriormente, a los venezolanos. Pero bien, esta es una lucha, ¿verdad? Una lucha que se tiene que hacer con todos y para todos, para Venezuela. Los venezolanos tienen que participar en esta iniciativa para dar ese gran cambio dentro de lo que es la coyuntura actual. Bien, Nova es un movimiento nacionalista, como bien dije, dedicado a la divulgación de ideas, de valores. Nosotros tenemos planes ambiciosos que dar a posteriori, que han ido surgiendo por parte de nuestros prosélitos, nuestros miembros. Y también llamamos a la comunidad venezolana, a la sociedad civil, que no se deje engañar por parte de los partidos políticos que hacen vida en la vida pública del país y que se unan a nosotros, pero no
haciendo un llamado en nombre del movimiento, haciendo un llamado más bien como venezolanos que somos, ¿verdad? Dar ese giro inesperado para hacer esa nueva alternativa, para hacer esa juventud que rebase a lo que es considerado tradicional, porque los partidos políticos que uno ve en la calle haciendo vida pública son tradicionales. Y no solamente estamos hablando de Acción Democrática y COPEI, también estamos hablando de Voluntad Popular, de Primero Justicia, etc. Y también nuevos partidos políticos que a día de hoy están haciendo vida en la palestra política, en la palestra pública. Ahora bien, hay muchas cosas que nos preguntan desde que nos hemos ido formando. Hay inquietudes, hay incertidumbre por parte de algunos seguidores que, según dicen, nosotros vamos a vías de ser un partido político. Y repito, eso no va a ser así. No va a estar dedicada a otras cuestiones más serias, a aportar su granito. Porque creo que esa es la esencia de un movimiento. Aportar, aportar y aportar. Claro. No estar llenos de palabrerías, de demagogia, de populismo. No engañar a la gente. Un movimiento debe ir con las acciones, acciones concretas. Y nosotros nos vemos plasmados en este escenario como una alternativa no de derecha, aunque así nos quieran denominar muchas personas, pero nosotros nos denominamos como esa alternativa que busca hacer ese pequeño cambio. Porque por más pequeño que sea, oye, es algo que estás aportando a la sociedad civil. Y la sociedad civil va a quedar convencida de que estamos haciendo un trabajo honesto. Nosotros no nos vemos ahí ante un sector público corrompido, no nos vemos participando en eso, ni tampoco participando en instituciones que no tienen... Se ponen a ver, no hay un Estado de Derecho en Venezuela por la cual nosotros no vamos a participar en un sistema corrupto. En un sistema donde no funciona el Estado de Derecho, en un sistema donde no funciona el principio de legalidad. Entonces, creo que la naturaleza así va la naturaleza, la doctrina de Nova. Somos nacionalistas dedicados a la divulgación de valores, a la divulgación de nuestra historia, y que poco a poco, cuando nos vayamos acrecentando, vayamos creciendo como movimiento, porque así va a ser, ir por más acciones más concretas, acciones que sean tangibles para la población, que vayan a generar un resultado positivo en todo este contexto. Y Dios mediante, en algún futuro, nosotros como venezolanos, no como partidarios del movimiento Nova, participar en la palestra política y demostrar que vamos a rebasar a ese sistema, a ese status quo que se implantó hace más de 20 años, que quedó obsoleto, que aquí nunca se consolidó una quinta república, sino que se siguió aplicando la cuarta, o sea, se sigue viendo, o es la sombra de la cuarta república, solamente que con una constitución diferente, un nombre diferente, una bandera diferente, pero que no se consolidó la transformación, no hubo consenso, no hubo nada. Entonces no va de la mano con los venezolanos. No, en relación a lo que estás diciendo, bueno, eso toca un punto que por supuesto también iba a abordar contigo, pero quizás sirve para adelante. Entonces, no, retomando donde, bueno, que en relación a lo que tú estabas diciendo, por lo menos con la farsa esta que va a haber en el mes de noviembre, con el proceso electoral de las regionales y eso viene a colación a lo que tú estabas diciendo, de que por lo menos para qué servir, pues, buscar o un cargo público en estos tiempos, viene como de perlas a propósito de eso, porque yo digo que hay mucha gente que parece que todavía no se percatan o no se quieren dar cuenta, por lo menos en vista de lo que va a pasar en noviembre. Hugo Chávez acabó con el proceso de descentralización en la práctica en Venezuela. Sabemos que vació de competencias, poderes y recursos sobre todas las gobernaciones. O sea, un gobernador en Venezuela, una gobernación ahorita en Venezuela no tiene recursos, no tiene poderes, no tiene competencias, es prácticamente un cero a la izquierda, ¿no?
Recordar que él le quitó las competencias sobre el sistema de salud, sobre las autopistas, sobre los puertos, aeropuertos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, él recentralizó por completo el país, le quitó, acabó con la descentralización en la práctica. Entonces, hay gente que no se detiene a pensar, ¿de qué me sirve a mí que un falso opositor sea gobernador de mi estado si de todas maneras no va a tener poder, no va a tener recursos, no va a tener competencias para hacer absolutamente nada en beneficio de la comunidad, en beneficio del pueblo? Los únicos que salen ganando con eso serían en todo caso los pseudo opositores a los cuales les asignen gobernaciones en ese pacto con el régimen. Ellos son los que se resuelven, ellos, sus familias y sus amigos, sus enchufados, pero el pueblo no gana absolutamente nada. Y entonces eso viene a colación de lo que tú estás diciendo y me gusta que ustedes estén claros en eso de que ahorita anteponen la búsqueda de crear una opción para el país, una opción de rescate, de salvación, de auténtica salvación nacional, de resistencia, estén montados en eso más que en estar buscando, como decían los viejos de antes, un cambur, o sea, un cargo que es nada más para resolverte tú y tus enchufados, tú llenarte los bolsillos, y el pueblo sigue igual, porque aquí lo que hace falta es cambiar el régimen para intentar salvar lo que queda del país, no estar buscando unas gobernaciones que de todas maneras sabemos de qué se trata, sabemos que se trata de un pacto corrupto entre la falsa oposición y el régimen para relegitimar al régimen con miras a que les levanten las sanciones. Entonces, en ese sentido, yo creo que ustedes están bastante claros. Y entonces eso me lleva a decir, frente a esta situación de noviembre y frente a los años duros que están por venir, más o menos ustedes tienen algún plan de acción, algo que, no sé, ideas o bases o discusiones acerca de lo que ustedes podían aportar o hacer en función de esa necesaria resistencia frente a este régimen destructivo. Bueno, realmente nosotros nos proponemos llamar a la abstención, porque ¿cómo es posible? Y bien se explicó aquí, no se cumple un Estado de Derecho, no se respeta un Estado de Derecho, las instituciones están quebrantadas, están corrompidas, están de la mano, de unas cuantas manos, al servicio de servicios individuales, pues, por así decirlo. Lo que hay que hacer aquí es ratificar todas las instituciones, hacer una limpieza, una purga, y que no se sobreentienda la palabra purga como eliminar a nuestros enemigos. No, no, no. Ratificar las instituciones para que haya un verdadero cambio en Venezuela. Ratificar el Ejecutivo, ratificar el Legislativo, el Judicial, etc. Para que esté de la mano con personas realmente auténticas, tecnócratas, que estén al servicio de la República. Bien, estos comicios venideros de noviembre no van a ser no más que un solo disparate. Entonces nosotros vamos a llamar a la abstención porque a pesar de que se designaron nuevos rectores últimamente, no nos vemos confiados ante eso, porque el régimen sigue arrebatando nuestro derecho, sigue arrebatando las instituciones, como acabo de decir. No va a valer la pena porque ellos seguirán ganando 20 gobernaciones mientras nosotros vamos a seguir ganando 3 o 4. Y esas 4 van a ser a media, porque de esas pocas gobernaciones que ganamos es porque han pactado con el régimen. Y usted bien lo dijo, No va a valer la pena porque del Ejecutivo no van a salir esas lochas que van a ir a las gobernaciones para transformar ese territorio, ese estado. No va a valer la pena, al igual que con los municipios. En los municipios tú ves municipios opositores que están en estado paupérrimo. Y eso es por no recibe presupuesto que se le debe asignar a ese estado, a esa gobernación, independientemente de si es opositor o es oficialista. Pero sabemos cómo son las guerras aquí, sabemos cómo son las disputas, sabemos cómo son las pugnas, por así decirlo. Es que claro, imagínate tú, por ejemplo, Samuel, que, bueno, dicho sea de paso, me puedes tutear con confianza, que no soy tan viejo. Bueno, mira,
No, bueno, aquí, aquí en España tú sabes que eso de usted es muy, se cumple muy a rajatabla, pero vamos a ir a la manera venezolana que es más informal. Entonces, no, pero que por lo menos tú, Samuel Goncalves, tú ahorita mismo, con toda tu buena fe, toda tu buena intención, toda tu buena ilusión, que no lo pongo en duda, pero tú imagínate que ahorita mismo tú entras a ser gobernador, no sé, del estado Miranda, no sé si tú vives en Miranda o no, bueno, es igual, por poner un ejemplo, gobernador del estado Miranda, ¿qué haces tú como gobernador si tú no tienes competencia sobre los hospitales? Porque eso se lo quitó Chávez a las gobernaciones, no manejas los hospitales, no manejas las autopistas, no manejas las carreteras, esto no tienes como se tenía anteriormente acceso a los cuantiosos recursos que de los fondos de descentralización, los proyectos de infraestructura quedan conjuntos con la gobernación, que los manejaba la gobernación, los gestionaba, aunque los financiaba el Estado central. No tienes prácticamente el dinero que te pasan, solo son las migajas de lo que maneja la hacienda pública, te dan apenas una cantidad de dinero muy justa que apenas alcanza prácticamente para qué, para que repartas unas pocas bolsas de comida, para que le eches una mano de pintura a una cancha deportiva en un barrio una vez a la cuaresma, o para que tapes un huequito o no sé qué, y sobre todo para que le pagues nómina a los enchufados de tu gobernación, cuando incluso hasta después de la última farsa electoral regional que hubo hace 4 años, los pocos gobernadores y que opositores, o más bien pseudo opositores, que tomaron gobernación y las tomaron aceptando la condición humillante de juramentarse ante la ilegítima constituyente que estaba entonces, esos gobernadores en el colmo hasta les quitaron el control de las policías regionales, de las policías estatales, como que entonces en Táchira la gobernadora no tiene el control de su policía, lo tiene el gobierno nacional porque les intervinieron la policía apenas antes de tomar posesión de la gobernación. Entonces, ni siquiera vas a tener el control de la policía de tu estado. Entonces, ¿de qué carrizo te servía a ti ser gobernador? ¿Qué podías hacer como gobernador? Nada, absolutamente nada. Absolutamente nada. Y es que, bueno, por ejemplo, en el Táchira, bien lo acabas de explicar, hay dos gobiernos en el Táchira, más bien. Está el gobierno de Freddy Bernal, que es el protector del Estado, y Ese es se otro. creó una protectoría para dividir ese poder, o mejor dicho, otorgarle poderes a Freddy Bernal y darle las migajas a Lady Gómez, que se supone que por el voto popular es gobernadora del Estado Táchira. Lady Gómez lo que ha hecho en el Estado Táchira ha sido tapar huecos, pintar, etcétera, porque no recibe presupuesto, Exacto. carece de las competencias de lo que debería ejecutar un gobernador, porque Claro. las acciones allí las lleva a cabo es el protector Freddy Bernal. Freddy Bernal es el que está a cargo de, de la policía de la gobernación, quien Ujú. está a cargo de las fronteras. No es Lady Gómez quien ejecuta las acciones allí. De hecho, se tiene esa idea de que Lady Gómez cohabita con Freddy Bernal para dividir, para darse que si ciertas luchas o cuadrar ideas para ver qué se puede hacer. Lady Gómez fue una de las que se juramentó ante la Asamblea Nacional Constituyente que carece totalmente de legalidad. Sí. Y eso lo sabe, eso es sentido común. Y que rompe totalmente porque fue fraudulento con la Constitución. Allí se dividen los poderes, bien. Ahora, en mi caso, yo fuera gobernador, realmente yo lo único que tengo en la hacienda pública de mi gobernación son los impuestos. En Venezuela se siguen trabajando con los impuestos. De hecho, aquí en mi municipio se sigue trabajando con impuestos. No se espera Sí, el presupuesto. pero en Venezuela todavía a nivel de las alcaldías sí hay los impuestos municipales, pero es que a nivel de gobernaciones ni siquiera eso, porque las gobernaciones prácticamente no cobran impuestos, porque no hubo la descentralización de la hacienda como tal, no se llegó a realizar. Bueno, y si se hubiera hecho, Chávez lo hubiera revertido también. O sea, los ingresos de las gobernaciones vienen por vía situado constitucional
o por vía de otro tipo de transferencias. No es como aquí en España, que en España los gobiernos regionales, llamados gobiernos autonómicos de las comunidades autónomas, que vendrían siendo más o menos como los estados en Venezuela, los gobiernos autonómicos aquí sí cobran impuestos y tienen participación importante, con decir que uno de los impuestos más importantes que hay en España, bueno, y en cualquier parte del mundo, que es el impuesto sobre la renta, tanto de las personas físicas como de las personas jurídicas, los gobiernos autonómicos tienen una participación cercana al 50 o del 50% del impuesto sobre la renta, e incluso pueden legislar sobre esa parte, ese tramo del impuesto que les corresponde a ellos. Pero es que las gobernaciones en Venezuela ni siquiera tienen eso, no tienen capacidad de cobrar impuestos, o sea que están totalmente también atados de manos por ese particular, están sometidos a la dependencia absoluta del poder central. Estamos aislados, estamos dependientes de las migajas del Estado, como bien Exacto. dijiste hace rato. Por eso, entonces Pero que como gobernador te veías atado de mano, como la estás señora esta, limitado. reducida a un papel impotente, un papel casi de cero a la izquierda, y todo es solamente para aparentar que haces algo, como dijiste, tapar un huequito de vez en cuando en una calle, no sé, pintar una cancha deportiva, regalar unas bolsas de comida y poco más, no puedes hacer más peor. Exacto. Y entonces, pero y lo más grave es que a cuenta de este carnaval inútil donde los resultados, aunque las elecciones fueran limpias, de todas maneras, ganar una gobernación en Venezuela, como estamos diciendo, no vale de nada. Pero a propósito de eso, lo que están haciendo la falsa oposición es un pacto con el régimen, básicamente para que ellos consigan lo que quieren, que es que le levanten las sanciones, que es en lo que anda por otra parte, por otro lado, ahorita la comunidad internacional, que lo que quieren es volver a cohabitar con Maduro, porque ya tiraron, todo el mundo tiraron la toalla con Venezuela, y eso es la gravedad de la hora presente. No, y es ahí cuando te das cuenta de quién verdaderamente tiene el poder. Porque, Ujú, por ejemplo, Juan Guaidó o esa gente del Frente Amplio ya se autodescartó con ujú. esa propuesta de salvación nacional, de cohabitar con el Claro. régimen, de negociar. Allí estás autodescartándote como presidente interino, no eres presidente interino nada. No, ¿Quién no. tiene el poder, sea inconstitucional o no, sea Ujú. fraudulento o no? ¿Quién es el que acapara el poder en Venezuela actualmente? Nicolás Maduro y sus partidarios y su Exacto, cohorte. exacto, Entonces, vamos a llevar más de lo mismo, vamos a llegar más de lo mismo, corrijo, claro. vamos a llegar más de lo mismo con esas conversaciones, con esas negociaciones. ¿A qué vamos a llegar? No vamos a llegar a nada porque ellos seguirán acaparando el poder en unas solas manos, no se le dará oportunidad al venezolano, no tendrá libertad Venezuela a Exacto. partir de allí, a partir de unas elecciones tampoco. De hecho, era de lo que te iba a comentar. ¿Por qué Ujú. yo querría, como venezolano, como buen venezolano que soy de a pie, por qué querría yo lanzarme una gobernación, una alcaldía, a un curul de la asamblea? ¿Para qué? Si al final no voy a tener con qué servirle a mi país. ¿Con Exacto, qué le sirvo yo a mi país? Estaría allí por simples intereses particulares e individualistas. Realmente no le estaría sirviendo a mi país, porque si uno acude a una gobernación, a la presidencia, acude a la alcaldía, es para servirle a tu pueblo, es para servirle a la ciudadanía, a la sociedad civil, por mediante los supuesto. recursos, ¿sí? Vamos a transformar el Estado, vamos a transformar este municipio, etcétera. Pero Exacto. si yo gano y me veo limitado a accionar, a ejecutar, entonces, ¿qué hago allí? No estoy haciendo nada, estoy beneficiándome a mí mismo. Sí, Claro. está bien, ganas capital político, pero no estás haciendo nada. Nada. Entonces, ¿para qué nos vamos a lanzar a eso? Es la misma fiesta de payasos, es el mismo circo. Sí, No estamos haciendo nada. exactamente. No, y eso también que otra cuestión es que ahorita podríamos hasta decirlo, que podríamos estar hablando de que hay dos conflictos que se superponen actualmente, que es el conflicto local o nacional en Venezuela.
un conflicto terrible que es entre por supuesto, el régimen, la dictadura, todo ese orden en el del que forma parte también la falsa oposición, por un lado, y por el otro lado el pueblo, y dentro de ese pueblo los que quieren organizar una auténtica, más que oposición, resistencia, ¿no? Ese sería el conflicto en Venezuela, pero a eso se superpone lo que estamos teniendo a nivel global, que es el conflicto entre todo lo que es el globalismo y sus alianzas con la izquierda progresista y con todos estos factores, todos estos poderes fácticos por un lado, y por el otro lado, aquellos movimientos o aquellas personas y movimientos patrióticos, nacionalistas, que tratan de defender la identidad nacional y tratan de salvar sobre todo a Occidente en la situación presente. Desde Nova, ¿cómo ven ustedes esa dinámica o ustedes se lo plantean de esa manera, esos dos conflictos superpuestos, el global, el nacional, fijan posición ante ambos? Más o menos en qué se ubican ustedes frente a esas dinámicas de ambos conflictos superpuestos. Nosotros nos encaminamos a una política pragmática. Si bien se tiene que hacer respetar el derecho público internacional, donde se respete la soberanía de todas las naciones, nosotros defendemos la identidad nacional, nosotros defendemos nuestra soberanía, vuelvo y repito, sin perder la esencia de la amistad, de acuerdos bilaterales entre otras naciones, para el mejor porvenir, para la transformación, porque sí se tiene que llegar a un consenso, ¿cierto? Cierto. Tampoco es que nosotros defendemos el globalismo a capa y espada, porque el globalismo tiene sus diferencias, tiene sus debilidades, por así decirlo. Pero si nosotros defendemos una política pragmática donde se negocie con las demás naciones, sin romper leyes del derecho internacional público, ni tampoco arremeter contra la soberanía de un país. Nosotros defendemos nuestro país, ustedes defiendan el suyo. Ustedes no deben inmiscuirse en las políticas de nuestro país, de nuestra nación. Creo que no es lo correcto. ¿Les incumbe? No les incumbe. Si les incumbe es por intereses individuales de aquel país. Y creo que de eso se puede haber sentido común, o sea, para analizarlo. Sí, claro, Pero sí, pero lo que pasa es que lo que plantean algunos es que hoy, actualmente la izquierda o el marxismo cultural ha encontrado sus canales de expresión y de ejecución a través de las agendas que por diversos intereses se impulsa a nivel internacional con todo esto, por lo menos toda esta temática de la corrección política, todas las temáticas de las agendas progresistas, de todo esto, al final se terminan convirtiendo en aliados de una izquierda que siempre va buscando de dividir, ¿no? De dividir. Entonces, si en el pasado fue la lucha de clases a la que apeló el marxismo, la retórica marxista de la lucha de clases, ahora nos quieren dividir a través de luchas de comunidades, de luchas utilizando de manera bastarda y demagógica, por ejemplo, el feminismo, los colectivos como el colectivo LGTB o eso. Entonces, y eso se inserta en esas alianzas también que hace a veces factores que parecen contrapuestos. Bueno, y entonces ahí vemos que entonces por lo menos el régimen hace alianzas internacionales con factores de esa izquierda que se arropa en banderas como de precisamente lo estaba citando, del feminismo, de los colectivos, de todo esto, y al mismo tiempo se alían paradójicamente con regímenes como el de Rusia, el de China, o sea que por otro lado está el tema este de las Big Tech y todo eso. Entonces, frente a esos escenarios complejos internacionales, ¿qué reflexionan ustedes como grupo? Hay debates, hay reflexiones intelectuales al respecto, ¿cómo visualizan eso? bueno, nosotros, o mejor dicho, yo en lo particular, y nosotros también, porque hay parte del grupo de nuestro movimiento que está de acuerdo, estas políticas que están
están siendo llevadas a cabo por el régimen son más que todo una cortina de humo. Una cortina de humo. Por ejemplo, los acuerdos con el colectivo feminista, el colectivo más radical, el ala más radical del feminismo, del colectivo LGBT, etcétera, para apaciguar, como quien diría, apaciguar las aguas. Como digo, una cortina de humo para tapar los verdaderos problemas que está afrontando el país, para tapar los problemas que están sufriendo los venezolanos. Mientras tanto, ellos siguen cohabitando con otros regímenes de índole conservadora, sí. Pero son regímenes que a ellos les conviene. A ellos les conviene, bueno, ante las sanciones, primero que nada, porque son negociantes, son acuerdos multilaterales, sea Irak, Rusia, China, para buscar un acuerdo allí y generar un beneficio, pero que ese beneficio automáticamente irá a sus manos y no irá para el pueblo. Pero es como te digo, Efraín, es una cortina de humo y eso se ve a leguas, porque ellos realmente no están a favor de esas reformas, de esos colectivos. Ellos estuvieron de acuerdo con esos colectivos es porque les conviene a ellos. Bueno, Les claro. conviene a ellos para tapar la verdadera situación. Sí, Entonces nosotros tenemos que esclarecerlo, tenemos que hacerlo notar, como exacto. movimiento, como grupo, como venezolanos. Ahora, yendo a lo que yo he visto de sus publicaciones, más o menos lo que conozco de ustedes y viendo en virtud de lo que estamos conversando aquí y tal, esto, por lo menos a la hora de ustedes buscar referentes, ustedes ven por lo menos en P. Jiménez un referente en el P. Jimenismo. Y aparte de eso, porque claro, uno puede beber en muchas fuentes, ¿no? Yo por lo menos, yo sí veo en P. Jiménez, yo veo un referente, pero no el único. O sea, hay muchos referentes que uno puede tomar para, sobre todo desde la óptica de un nacionalismo venezolano, referentes como Páez, como Medina Angaíta, como López Contreras, como Uslar Prieto y cosas. Todos esos son referentes para ustedes y en qué medida, o sea, qué pueden decir ustedes, por ejemplo, que ustedes se inspiran en P. Jiménez, en qué se inspiran en de Uslar Prieto o de Renio Tolina, más o menos, ¿qué hay al respecto? Mira, primero que nada, nosotros opinamos que el perejimenismo, como lo denominan mucho neoperejimenismo, no existe para nosotros porque nosotros no creemos en personalismos políticos. No hay que enaltecer una figura porque eso está mal visto y nos terminamos No, claro. convirtiendo en algo negativo, por supuesto. De hecho, Pérez Jiménez estaba en desacuerdo, total desacuerdo con esa figura personalista. Pérez Jiménez decía que se tienen que guiar por las ideas y no por una persona. Es mejor aplicar las ideas de cierto grupo, de cierta persona, a que enaltecer esa figura. Entonces, para nosotros el perejimenismo no existe. Sin embargo, tenemos muchos referentes de la historia contemporánea venezolana. Pueden ser Uslar Pietri, pueden ser Renio Tolina, puede ser el mismo Pérez Jiménez, pero no somos un grupo perejimenista, ni uslarista, ni otolinista. Somos simple y llenamente el Movimiento Nacional Organizado Venezolano de Acción. Claro. Somos nacionalistas. Y eso es lo que verdaderamente nos rige para llevar a cabo nuestras acciones. Sin embargo, nosotros leemos, analizamos a insignes venezolanos para estudiar un poquito lo que es la historia, porque se necesita estudiar la historia para llevar a cabo acciones en el presente y para que haya un mejor porvenir en este actual panorama, pues que se vaya a cambiar este panorama actual, esta coyuntura, este problema entre los venezolanos. Esa es la idea que te dije al principio, de que estamos divulgando valores, de que estamos divulgando historia. De la historia pueden resurgir grandes hombres entre las personas que destacamos nosotros, que destacaron en la historia nacional, en la historia contemporánea, en la historia de Venezuela. Claro.
Y por lo menos a la hora de, ustedes se han sentado, se han sentado por lo menos a intentar hacer un esbozo, esbozar un diseño de algún plan hipotético de reconstrucción nacional en el supuesto caso de que, bueno, aunque sea a vista de, no sé, de 20, de 10, 20 años, 30 años, lo que sea, que ustedes llegaran al poder de alguna manera, ustedes ya desde ahora han estado elaborando algún plan de transición en lo económico, de reconstrucción en lo económico, o todavía es una etapa muy temprana y no se han sentado a escribir las bases de algún posible esbozo de proyecto de reconstrucción. Mira, nosotros vamos a llevar a cabo eso. De hecho, es un plan súper ambicioso que nos generamos entre el grupo y todos estuvieron de acuerdo unánimemente. Nosotros actualmente tenemos nuestro manifiesto que saldrá a la luz pública dentro de poco, Dios mediante. Tenemos las bases, nos guiamos por el pragmatismo político, económico, pero para elaborar ese plan nacional o de reconstrucción nacional, tenemos que acudir no solamente a nosotros, porque en nosotros pueden haber personas que sepan mucho de los temas tanto económicos, políticos, sociales, internacionales, pero hay que acudir a demás personas intelectuales que estén acopladas a las temáticas, a la coyuntura nacional, para así llevar a cabo un plan conforme al status quo de Venezuela en la actualidad. O sea, no es que vamos a guiarnos por dogmas, por ideología, no, aquí vamos a aplicar esto. No, necesitamos buscar opciones de tecnócratas, de intelectuales, para llevar a Venezuela a la grandeza, a la prosperidad, mediante ese plan de reconstrucción nacional, que será muy ambicioso, y lo creo así. Y cuando se publique, ustedes opinarán, y espero que opinen al igual que nosotros. No duden de eso, que será Samuel, un plan bastante ambicioso. Samuel, tengo aquí una pregunta de una persona que yo aprecio mucho y que me encantan sus exposiciones, aunque no necesariamente esté de acuerdo con él en todo, pero eso, bueno, eso es lo bonito de estar entre personas que tenemos diferentes puntos de vista, aunque sí coincidimos por otra parte en muchas cosas, y sobre todo es una persona que cree en la libertad de Venezuela, que tiene una cuenta que se llama Maestranza, ¿no? Y entonces él pregunta, él es un analista, profesor me parece, de ciencias políticas, analista político, me pregunta, ¿se consideran de derecha? ¿Creen que con tanta influencia izquierdista en Venezuela haya cabida entre la población? ¿Qué le podrías responder a él? Bueno, primero, nosotros no nos consideramos de derecha, tampoco nos consideramos de izquierda, no nos consideramos tercerposicionistas, simple y llanamente somos nacionalistas dedicados al servicio de Venezuela. Pero sí tenemos una tarea por hacer, que es esclarecer los hechos, los malos hechos de la izquierda que han venido en Venezuela. Desprestigiar a la izquierda con sus ideas de oprobio y miseria, para llegar después a un consenso entre nuestros aliados y llegar a la reconstrucción del país, sin duda alguna. Pero para eso, para desprestigiar a la izquierda, de lo que está haciendo, de los actos cometidos por ellos, que se pueden hallar entre colectivos partidarios, oficialistas, del gobierno central, realmente hay que acabar con esas figuras para que renazca la nueva figura de la venezolanidad, del venezolano de a pie, del venezolano próspero. Claro. Ahora, bueno, aquí nos está dando las gracias Maestranza. Bueno, yo los invito a todos a que vayan al perfil de él. Tiene unas charlas, unos podcasts sobre política muy interesantes y tal. Ahora te pregunto yo a ti, Samuel. Ahorita la situación, claro, sabemos que la situación ahorita quizás estamos viviendo el peor momento después de que veníamos de un momento donde mucha gente se llenó de ilusión porque parecía que el régimen estaba acorralado cuando comenzó todo este furor del interinato, de Guaidó juramentándose, y la comunidad internacional parece al menos una gran parte, porque estaba de nuestro lado,
y el tema de las sanciones y todo eso. Ahora pasamos, se dio un giro de 180 grados, se volteó la tortilla y ahorita estamos en el peor momento con una vez más la oposición falsa colaboracionista, entregando al país en bandeja de plata a cambio de este pacto corrupto, de esta nueva traición. Y entonces ahí la desesperanza, la desilusión. Pero en medio de todo esto, como ya hay un amplio descontento tanto con el régimen como con la oposición, y cada día va surgiendo en las redes sociales, sobre todo, que es la forma de organización ahorita entre los venezolanos, tanto dentro como fuera de Venezuela, está surgiendo una cantidad de iniciativas para articular una resistencia efectiva y está tomando cuerpo. Hay una cantidad de figuras influyentes, sobre todo en las redes sociales, que están articulando esto Disculpa, y mucha gente se está sumando. ya no se escucha otra vez. ¿Qué te decía? Bueno, lo que te decía era que ahorita está tomando cuerpo una iniciativa por ahí en las redes sociales de muchos venezolanos que están apostando a intentar generar un movimiento de unidad para crear una resistencia frente al régimen, que se basaría en dos pilares, ¿no? Que por una parte generar una especie de, no sabrían si llamarlo gobierno en el exilio o mejor autoridad coordinadora en el exilio o junta patriótica en el exilio, que coordine desde afuera los recursos y la logística, y la otra que es la parte más fuerte del asunto, que es apostar decididamente a la resistencia armada, a la lucha armada, porque en vista de que como muchos venezolanos han llegado a la conclusión de que la única salida es una salida de fuerza, pero esa salida de fuerza obviamente no va a venir por la vía de una intervención exterior, entonces habría que ir buscando la manera de generar una salida de fuerza venezolana, o sea, de ir generando, y se dice que, claro, eso sería un trabajo de años de construir una vía a la resistencia armada, a la lucha armada. Eh, es un tema sensible, por supuesto, es un tema delicado, pero que a lo mejor ustedes ni siquiera se lo han planteado, pero ¿qué piensas tú al respecto y qué podría llegar a pensar tu movimiento al respecto de eso, de sumarse a la resistencia armada, de buscar una salida de fuerza para derrocar al rey? Debería ser esencial una lucha entre las dos unidades, porque tanto nosotros que debemos fomentar una unidad política para hacer posible esa iniciativa, también el Estado tiene una unidad conformada, pero a diferencia de nosotros, porque eso puede llevar a años, como lo dije, como lo acabas de Claro, claro. decir, conseguir armamento, conseguir el apoyo logístico. El Estado ya lo tiene todo. El Estado tiene las Fuerzas Armadas, tiene Fuerzas Armadas politizadas y desmoralizadas, tiene el armamento, tiene el aparato represivo y tiene con qué atacar a ese enemigo público, que es lo que conforma nuestra unidad política. Pero sin duda, me parece una idea, bueno, a mi juicio, no sé qué pensarán los demás proselitos de nuestro movimiento, luego lo sabré, es que mediante la lucha, y esta lucha constante, porque no hay que perder la motivación y la determinación, se podría generar algún cambio, por más tardío que sea. Pero hay que acudir a la lucha, sea lucha armada, lucha por las armas, pero hay que luchar por tu país, hay que luchar, haya o no derramamiento de sangre. Y no es que esté incentivando una guerra, es que se acabaron las opciones en Venezuela para derrocar este gobierno. Las mediaciones, los negocios, elecciones, no va a haber nada de eso, porque el gobierno no va a ser capaz, y eso es mentira, que ellos van a ser capaces de otorgar el poder a sus enemigos, porque es a nosotros a quienes nos están repeliendo con su aparato represivo. Mm. Entonces, debemos acudir a esa lucha constante de si llega a surgir esa unidad, nosotros sin duda vamos a apoyar esa,
esa lucha. ¿Vamos a formar parte de ella? Puede ser, sí, por supuesto. A mi juicio, yo formaría parte de ella. Yo soy capaz de luchar por mi país y por más frío que suene, yo soy capaz de morir por mi país. Sin duda. Claro, no, es que si te pones a ver, Venezuela lleva en guerra en la práctica desde hace muchos años. Claro, que es una guerra que primero fue del Estado contra la población, del régimen contra la población, donde casi todos los muertos los ponemos de un lado y del otro no ponen casi nunca nada. Pero es que además se ha llegado a una situación en la cual Venezuela, convertida en un Estado fallido, y además es un país en vías de desarticulación y de desintegración, y ahí lo tenemos, lo que pasó recientemente en el estado Apure, donde ahí se comprueba como una facción disidente de la guerrilla de la FARC, de este terrorista Gentil Duarte, prácticamente le dio una paliza al ejército del régimen, el ejército del régimen, que no sé si me es el calificativo de ejército, porque yo creo que en Venezuela la Fuerza Armada ya hace tiempo que la convirtió fue en una banda de sicarios, y además de sicarios cobardes, porque solo matan a gente desarmada, y cuando, como en este caso se vio, se tienen que enfrentar a gente que sí está armada, entonces no sirven para nada y caen vencidos, derrotados, o salen huyendo, a pesar de toda la chatarra rusa que compraron, todo el armamento ruso. Lo que pasó en Apue, que prácticamente el gobierno tuvo que capitular y entregar el estado Apue a esta guerrilla de Gentil Duarte. Y entonces estamos viendo cómo el territorio, además, en la misma capital, las bandas de delincuentes que tienen el control de amplios sectores de la ciudad, la banda del Coqui, del otro. Entonces el país se está desarticulando y se está cayendo en un escenario que más bien se está padeciendo al visto en países como Somalia, donde el país se está dividiendo en territorios feudos controlados por bandas y milicias y señores de la guerra de todo tipo. Entonces, si ante esto no se va a una forma de entrar al teatro a luchar con una opción de fuerza, entonces sencillamente el país se acaba. O sea, va a llegar un momento en que va a ser irrelevante quién se siente en la sillita de Miraflores, porque esa silla de Miraflores va a ser inútil, porque no va a gobernar sobre absolutamente nada. ¿No crees que es así? Sí, por supuesto, es así. Y bien es cierto que el país también se está desarticulando, se están repartiendo los territorios entre grupos guerrilleros, grupos delictivos, como lo del Coqui, el Bampi, el Garbi, etc. Ujú. Pero a eso es que me refiero cuando digo que el ejército está desmoralizado. El ejército también se desarticuló. No existe ejército, no existe fuerza armada. Existe una cuerda de delincuentes, cuerda de desmoralizados, que están al servicio sola y meramente del oficialismo, del gobierno central, Mm. y que no están al servicio de la patria, no están al servicio de su territorio, de su soberanía. ¿Qué les importa a ellos, Venezuela? Tú les preguntas y no te van a saber responder algunos. ¿Qué es lo que enseñan en los cuarteles? Nada. No, Pero es una medida, o sea, es una medida impuesta por el régimen meramente absurda, de mera cobardía. ¿Cómo pudimos llegar de ser un país enaltecido, respetado entre las demás naciones, a ser un país disminuido en la desidia, en la miseria, en la cobardía? Ellos no nos representan, no nos representan nuestras Fuerzas Armadas. Nos representamos nosotros mismos y nos representa Venezuela. Y nosotros deberíamos estar a cargo claro. de llevar a cabo una lucha, de incentivar una lucha. Claro que sí, y estoy plenamente en acuerdo. Sí, porque si algo está claro y es lo que se está diciendo en las redes,
con esto que te estoy diciendo, las iniciativas que se están tomando para impulsar una vía a generar primero una coordinación exterior en el exilio y después generar una resistencia armada al interior de Venezuela, que se dice que, claro, que es una tarea que tomará años, porque si algo está claro es que esto, desgraciadamente, con todo el dolor del alma, esto va para muchos años más, porque yo estoy seguro, casi 100% seguro de que, y no sé cómo lo veas tú, pero para el 2024, que se supone que son la siguiente farsa de elecciones presidenciales, para 2024 y 2025 todavía está Maduro en Miraflores. Claro que sí. Desgraciadamente es así. Entonces, aquí lamentablemente los planes de acción tendrán que ser a años, o sea, A largo plazo. a muy largo plazo, exactamente, porque es duro decirlo a la gente que está desesperada, que están pasando hambre, que están hundidos y quisieran una respuesta no para hoy, sino, digo, no para mañana, sino para hoy, pero lamentablemente es una cuestión que va a tomar muchos años. Y por eso es que nosotros nos hemos dedicado a no estar en la palestra política, sino estar al servicio de Venezuela, estar al servicio de la sociedad civil, ayudar a nuestros compatriotas, sea con comida, sea con ropa, sea con esto, aquello, solventar y dar ese granito de arena, como te mencioné al principio y te lo mencioné muchísimas veces, Ujú. para apaciguar un poquito el problema, ser ese movimiento dedicado a muchísimas cosas, no estar activamente al servicio de partiduchos, de gobiernos paralelos, para nada. Nosotros como movimiento, mientras se den los años, mientras se den las luchas, nosotros estaremos al servicio del venezolano, no estaremos al servicio de la partidocracia, no estaremos al servicio de la palestra política, no estaremos al servicio de esa farsa que denominan muchos venezolanos de oposición, porque es una pseudo oposición, ni tampoco Claro, estaremos dedicados a mediar con el gobierno porque con el diablo no se dialoga, no se esa- dialoga con el enemigo, se dialoga simple y llanamente con nuestros aliados, más nada. esa. Bueno, Samuel, para mí ha sido un gran placer estar aquí hoy contigo, de verdad. Déjame decirte que siento una sincera admiración por ti y por tus compañeros. Veo que están bastante claros y si todos son como tú, de verdad creo que es un movimiento, una iniciativa ilusionante que despierta esperanza de que en Venezuela no todo está perdido mientras haya una juventud que trate de remediar todo lo que las generaciones anteriores no hemos sabido remediar, porque aunque soy joven todavía me incluyo entre esas generaciones que hemos fallado y que ahora lamentablemente a ustedes les toca asumir el esfuerzo de remediar los errores de las generaciones pasadas. Pero me siento más, por lo menos me siento orgulloso de poder ser amigo de gente como ustedes y ten la seguridad de que este no va a ser el último vídeo que hagamos juntos porque es necesario difundir el mensaje de ustedes. Le voy a dar la mayor difusión posible, lo voy a subir a YouTube y todo y vender muchos más vídeos para discutir ya incluso otros temas más concretos, más puntuales de la situación venezolana y bueno, que Dios los proteja a todos ustedes y que los Amén. acompañe y que tengan mucho éxito en su iniciativa. Si quieres dirigirte unas últimas palabras. Bueno, nosotros estamos agradecidos contigo por habernos invitado a esta amena conversación, de verdad, y digo amena porque sin duda fue extraordinaria, me he sentido cómodo contigo, me he desahogado, cosas que tenía que decir ante Una varias personas que catarsis. me están viendo, pero el mensaje que quiero dar es que no se rindan, todos los venezolanos que nos van a ver en este video, no se rindan, sigan a pie de lucha, no se desmotiven y no, juro, tienen que formar parte de estas organizaciones para llevar a cabo acciones. Tú, simplemente como venezolano, puedes llevar a cabo acciones que provengan de tus ideas, plasmarlas eh, ante este panorama y ante esta coyuntura para que des tu granito de arena. El venezolano tiene que aprender a no desmotivarse, porque es algo que se ha visto muchísimo en los últimos años.
es encarar, hacerle saber al enemigo de quiénes somos nosotros y que podríamos ser una gran amenaza para ellos y que podríamos cumplir nuestros objetivos. Pero mi mensaje es ese, y nada más que les mando un abrazo a todos los venezolanos que nos están viendo. Les agradezco muchísimo por el grato apoyo, el apoyo que nos dan, los mensajes que nos dan, que nos han mandado por acá, a los que nos han hecho preguntas. Es importante resaltar que ustedes tienen página en Facebook, aparte del perfil en Instagram, la cuenta en Instagram, tienen página en Facebook, no sé si tienen otras vías de acceder a ustedes. Sí. Tenemos página de Facebook, nos pueden buscar como Movimiento Nova o Movimiento Nacional Organizado Venezolano de Acción, también en Instagram por acá, Movimiento Nova por igual. Prontamente estaremos por YouTube, donde subiremos este tipo de videoconferencias, conferencias, para que la gente esté un poquito más al tanto, para que las pueda ver con más tranquilidad y tenga más receptividad. Y claro, tenemos página web, nos pueden buscar por movimientonova.com. Más nada, más sencillo que eso. Allí encontrarán quiénes somos nosotros, encontrarán artículos, encontrarán actividades que hemos llevado a cabo, etcétera. Vale, perfecto. Bueno, entonces un abrazo, Samuel, y que, bueno, como dije, que Dios los bendiga y los acompañe. Amén. Ok. Suerte. Un abrazo. Un abrazo.